Y en Venezuela, quienes adelantan acciones violentas focalizadas para desestabilizar el país siguen activos y los revolucionarios se mantienen trabajando para profundizar el debate sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Justamente esta es la última semana de encuentros preparatorios rumbo a ese proceso asambleario originario. Mónica Vistali nos tiene a esta hora precisiones, detalles sobre el panorama venezolano, este contraste, Mónica. Bueno, Lucía, Abraham, ante que todo, un saludo. Bien, hemos visto cómo se están moviendo las fichas a nivel internacional contra Venezuela, pero vamos entonces a ver qué es lo que está pasando dentro de las fronteras, donde sigue la violencia propiciada, según el gobierno venezolano, por sectores radicales y extremistas de la derecha nacional. Violencia que se da en el marco de estas protestas organizadas por la oposición contra el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno revolucionario y el pueblo chavista. Una violencia que justamente hoy cumple 47 días y ya cobró la vida de 47 personas. Y justamente a propósito de esta violencia se pronunció hoy el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López, dejando bien en claro cómo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no dejará que el país caiga en el caos. La fuerza castrense además se pronunció a través de un comunicado en el que explica entonces cómo estos plantones, estos trancazos, estas protestas organizadas por la oposición no serían nada más y nada menos que una fachada para una violencia sistemática, cuya escalada, se lee en el comunicado, intenta replicar lo que ocurrió en países como Siria, Ucrania o Libia. Entonces crear un clima de desestabilización, de caos, de ingobernabilidad, para que este sea un caldo de cultivo, un terreno propicio para una intervención extranjera. Pero la violencia se da a nivel de armas en la calle con este trágico saldo, además de ingentes daños materiales, pero también con otros tipos de ataques, por ejemplo, ataques económicos, así como dictan los manuales de guerra de cuarta generación. Vamos entonces a escuchar qué dijo a este propósito el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Adelante. Que el objetivo no es un ataque o un disturbio local aquí en el estado Miranda o allá en Táchira o allá en Lara o en Carabobo. No se puede ver desde el punto de vista local, hay que ver el mapa nacional. Y cuando desde aquí, desde el Comando Estratégico Operacional, acompañado también por el Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, evaluamos la situación, no podemos decir sino que hay una estrategia nacional para caotizar al país desde el punto de vista del abastecimiento de los alimentos, de las medicinas, para caotizarlo incluso desde el punto de vista del abastecimiento de combustible, del gas y de todos los insumos necesarios para la producción nacional. Entonces hemos escuchado una serie de ataques en contra de la población y de la soberanía venezolana. Pero hoy el ministro de Defensa también se refirió a estos actos que definió terroristas que están ocurriendo en los últimos días en el estado Táchira, un estado fronterizo con Colombia, que entonces, según denuncia la autoridad castrense, demostraría esta estricta relación entre factores radicales de la derecha venezolana, grupos delincuenciales y paramilitarismo. Justamente en esas localidades se dieron saqueos, pero también un asedio, por ejemplo, a un grupo de artillería, la quema de un centro de coordinación policial. Todo esto dejó también un trágico saldo de distintos efectivos castrenses y policiales heridos. Justamente frente a este escenario, la posible escalada de violencia en esta zona del país, se activó la segunda fase del Plan Zamora, entonces fase de concentración, entonces que prevé acciones, una serie de acciones para garantizar la convivencia civil, pero también el orden interno y el disfrute de los derechos de toda la población. Todo esto en el respeto de los derechos humanos y en estricto apego de la Constitución, y todo, dijo el ministro, para combatir y vencer este golpe de Estado continuado. Vamos a escuchar lo que dijo a este propósito. Hemos decidido, por instrucciones del presidente de la República,
elevar a una segunda fase, vale decir, a un mayor nivel de concentración y otras actividades adicionales, a una segunda fase, el empleo del Plan Zamora en el estado Táchira, a partir de este mismo momento. Ya he ordenado el traslado de 2.000 guardias nacionales a esa entidad y he ordenado trasladar también 600 tropas de operaciones especiales para cumplir con esta segunda fase del Plan Zamora, en el más estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al respeto a los derechos humanos, como lo hemos venido haciendo, respetando profundamente los derechos humanos. Entonces hemos podido escuchar, pero bueno, se activa entonces el Frente Castrense de Venezuela, pero también está el pueblo que está defendiendo la paz de su país. El pueblo chavista que sigue en la calle en defensa tanto de la paz y la soberanía que está en juego en este momento, pero también en favor de este llamado a la Asamblea Nacional Constituyente hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hoy, por ejemplo, se dio una nueva manifestación de este apoyo a la convocatoria hecha por el mandatario con una marcha convocada en particular por el sector salud, una marcha que desde la Plaza Morelos de Caracas llegó hasta el Palacio Presidencial. ¿Qué es lo que decía la gente en la calle que hoy marchaba? Decía, bueno, nosotros estamos aquí porque creemos en la Asamblea Constituyente como una máxima instancia de diálogo nacional. Entonces, diálogo nuevamente como único mecanismo para hacer política, pero también como único mecanismo para garantizar la paz. Y constituyente también para blindar todos los logros alcanzados a lo largo de casi 2 décadas de revolución y también actualizar entonces este texto constitucional, dándole rango constitucional, por ejemplo, a las diferentes misiones que están en marcha en el país. Vamos a ver entonces, escuchar en este informe que hemos preparado para ustedes, qué es lo que dice el pueblo chavista que nuevamente tomó las calles de la capital. Adelante. El chavismo tomó nuevamente la calle, esta vez en respaldo al proceso constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro como máxima instancia de diálogo nacional, un antídoto contra la violencia propiciada por sectores de la oposición. Amigos de la oposición, las puertas están abiertas, el diálogo está en la mesa, siéntense a la mesa de diálogo, llamemos al diálogo, que es lo que necesitamos paz y somos hermanos. ¡Salud! ¡Presente con la constituyente! A marchar en la capital es en particular el sector salud, también llamado a sumarse a este proceso constituyente con el que el chavismo se propone blindar los logros conquistados en casi 2 décadas de revolución. Y al mismo tiempo actualizar el texto constitucional. El presidente de la República le ha hecho un llamado a todos los sectores de la vida nacional, a los cultores, a los obreros, a los artistas, a todos los gremios que hay en el país, con la finalidad de que cada quien brinde su aporte, para tratar de con esos aportes hacer más amplia nuestra Constitución. Proponen elevar a rango constitucional todas las misiones, es decir, todos los programas sociales puestos en marcha por la Venezuela bolivariana. Todas las misiones que de alguna u otra manera están refrendadas en la Constitución del 99, en el artículo 70, y nos replanteamos ahora que aparezcan, ¿verdad?, como un acto constitucional. Ejemplo, la misión vivienda quede blindada y donde ningún presidente, ni siquiera la gente opositora, pueda decir: tú tienes tu vivienda, eres chavista, bueno, te vamos a sacar porque esta vivienda no te pertenece. No, señor, esa vivienda va a seguir siendo tuya. La marcha llegó hasta el Palacio de Miraflores, donde los trabajadores del sector salud entregaron a la Comisión Presidencial para la Constituyente un adelanto de sus propuestas para enriquecer el debate. Entre ellas, fortalecer el papel del Estado en el área de salud y fijar en la Carta Magna misiones como la de Barrio Adentro, que garantizan atención médica gratuita a toda la población.
Bueno, entonces hemos visto lo que está haciendo el pueblo chavista. Sigue en la calle, sigue reafirmando el diálogo como único camino para Venezuela. Pero importante destacar que justamente en este momento está también en la calle la oposición venezolana, que hoy convocó a algo inédito, una actividad inédita sin precedentes aquí en el país, es decir, una protesta nocturna a nivel nacional. Un llamado hecho por la derecha venezolana que ha sido cuestionado hasta por diferentes analistas de su mismo bando político, ya que la noche se prestaría a saqueos, a francotiradores que podrían accionar con mucha tranquilidad entonces en este nuevo clima de desestabilización propiciado por este factor político. A otros analistas además subrayan cómo con esta actividad, entonces con estas luces con la que la derecha dice pretende iluminar la oscuridad en la que se encuentra en este momento el país, en realidad dicen algunos analistas la derecha no hace sino intentar reavivar estas marchas de las antorchas que eran hechas en el fascismo europeo. En el 22, por ejemplo, fue hecha en Italia con Benito Mussolini, en el 33 por Adolf Hitler. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí, seguiremos atentos para ver cómo se desarrollará la noche y ver si, como a menudo pasa, al cierre de la marcha en sentido estricto, se darán, como a menudo pasa, nuevos hechos de violencia en el país. Pendientes entonces del desenlace de estas protestas, de estas concentraciones de la derecha en Venezuela en ciertos puntos. Mónica, gracias por todos estos detalles. Gracias.